José, volvemos ahora a la mesa. Decía que íbamos a hablar con un referente de un sector que quiso participar hoy en el acto del CCK, pero no pudo. Juan Grabois, gracias por venir. ¿Cómo estás, Che? Juan es representante de unos referentes de la corriente de trabajadores de la economía popular. Ahí están viendo en pantalla la movilización, intentaron llegar, se encontraron con las vallas. ¿Cuál era la idea? La idea era un poco... Sabían que no los iban a dejar pasar. Sí, fue un poco sorprendente el tema de las vallas y algunos movimientos policiales que no tenían mucho sentido. El gobierno conoce la característica de nuestras organizaciones, sabían que nosotros íbamos a hacer unas ollas populares y una actividad pacífica, y esos movimientos de vallas para evitar que se vea, ¿no? Pareciera ser una metáfora de la razón por la cual no nos invitaron, que hay un sector de la sociedad argentina que está invisibilizado y se pretende dejarlo en esa posición. Es muy difícil pensar en un acuerdo, construir consenso en la Argentina sin que haya una representación de los sectores populares. Si verdaderamente el presidente plantea como uno de los ejes de su trabajo la eliminación de la pobreza, tiene que haber interlocutores de las organizaciones sociales que representan a los que están excluidos de las asociaciones sindicales por una cuestión que la ley de asociaciones sindicales impide la formación de sindicatos de los trabajadores por cuenta propia, de los cooperativistas, de los trabajadores de la economía popular, en definitiva, y que para un planteo de mandar estos mensajes de estabilidad, etcétera, los mercados, por ahí resulta incómodo encontrarse con que los descamisados del presente, los que viven en una villa, en un asentamiento de los 4.250 que hay en la Argentina, bueno, están ahí sentados y pretenden discutir de alguna manera sus propias reivindicaciones, sus propios intereses, su propio pedazo de la torta en el marco de una discusión donde cada sector va a pujar por lo suyo, más que ceder un poco, que pareciera ser una expresión de deseo. Ahora, Juan, sin embargo, ustedes han tenido interlocución con el Ministerio de Desarrollo, incluso con Jefatura de Gabinete, han logrado en el Congreso la ley de emergencia, es decir, que no están cortados los puentes. No, hay un diálogo constante, pero es muy simbólico esto, porque se nos reconoce la interlocución en la materia de distribución de asistencia y hasta en el reparto de alimentos, o sea, en los parches, ¿no? O sea, para pagar incendios sociales que fueron generados por los errores de política macroeconómica, social, cultural de este y otros gobiernos, pero no se nos convoca para discutir cómo salir estructuralmente de ellos. Y nosotros también tenemos cosas que plantear. Es raro escuchar, digamos, un discurso donde parece ser que casi con un speech motivacional, consignas abiertas, se va y con esta fórmula mágica de crear empleo, que es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer, se van a resolver el problema de este 35% de nuestra población que está excluido absolutamente de todo, y no hablar, por ejemplo, de cómo se van a poner las cloacas en estos 4.300 barrios populares que se relevaron, y bien que se relevaron, y se relevaron a partir de un acuerdo con el gobierno actual. Pero eso está fuera del discurso. Está fuera del discurso algo tan elemental como la política de niñez en un país donde la pobreza está infantilizada y tenemos más del 50% de los pibes bajo la línea de pobreza, con un 40% de prevalencia de malnutrición. Y en esos ámbitos de negociación con los funcionarios, ¿no está el espacio como para hacer esos planteos? Mira, lamentablemente se suelen discutir políticas coyunturales, asistenciales, ¿no? Casi a veces lo sentimos como... Lo que vos decías, los parches, el asistencialismo. Y hasta como que se paga una prima de un seguro contra la conflictividad social, ¿no? O sea, que lo que se trata de resolver es la conflictividad social y no resolver los problemas de fondo que tiene nuestro sector. Y para los problemas de fondo, de nuevo, aparece el pensamiento mágico, que es que a partir de determinadas medidas económicas
se van a crear las condiciones para que el capital privado genere empleo remunerado, bajo convenio colectivo, situaciones con las que nosotros... ¿De qué otra manera se podría...? No, nosotros estaríamos absolutamente de acuerdo con que esto sucediera, pero eso es patrimonio de una sociedad que ya no existe, digamos, ¿no? La sociedad con pleno empleo no existe ni donde se hizo el pacto de Moncloa, no existe en los Estados Unidos, no va a existir en la Argentina, porque las características del capitalismo contemporáneo, la robotización, la automatización, la biotecnología, la deslocalización, etcétera, y esto está recontraestudiado y hay consenso entre los economistas, y de hecho los funcionarios que más estudian el tema del gobierno saben que esto es así, indican que el empleo privado en relación de dependencia y con salarios y condiciones dignas no es más el paradigma o lo que puede esperar el hijo de un obrero, digamos. Entonces, nosotros tenemos propuestas alternativas vinculadas a la economía popular. Por ejemplo, ¿sabes la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar resolviendo la conexión de agua y cloacas de todas las villas y barrios populares? O en trabajos vinculados ¿No se supone que lo que antes era el Plan Argentina Trabaja, en su nueva configuración, se encarga de eso? Se supone que sí, pero primero que la tela alcanza para muy pocos, digamos, ¿no? Son programas que no llegan ni a 300.000 personas en total. Estamos hablando de un ámbito de 5 millones de argentinos y argentinas. Pero además te quiero decir algo. No es una prioridad en la agenda de políticas públicas de la Argentina. Las personas que están trabajando en la implementación de ese programa son pocas, tienen muy poca formación, se le da muy poco seguimiento, no hay el acompañamiento técnico ni el compromiso presupuestario suficiente. Digamos, nosotros que reivindicamos la necesidad de transferencias directas de ingreso para los sectores populares y peleamos por ellas, también recalcamos que con eso no alcanza, que si no hay un acompañamiento de proyectos productivos comunitarios va a ser muy difícil poder sustituir lo que el mercado deja fuera por algo alternativo. Cuando lo escuchás a Macri, hoy lo reiteró más de una vez, que todo esto tiene por prioridad terminar con la pobreza o ir bajando la pobreza. ¿Crees que es un cínico? ¿Crees que lo dice sinceramente, pero su manera de encararlo no lo va a lograr? Mira, yo creo que... Es más, él dijo, júzguenme, quiero que me juzguen, ¿no? Eso lo viene repitiendo por los resultados en términos de niveles de pobreza. Voy a ser sincero, yo no creo que sea un cínico. Yo creo que genuinamente cree que a través de estas políticas pro mercado se puede resolver algo. Es una ideología, y la ideología es una falsa representación de la realidad, es la aplicación del pensamiento mágico. Porque plantear que... Yo cuando hago preguntas directas a veces a gente del gobierno de alta jerarquía, es si todo funcionara bien en su esquema, van a venir inversiones suficientes para que todo el mundo tenga un laburo remunerado, con obra social, convenio colectivo, y te dicen que no. Entonces hay una simplificación de la realidad que tiene que ver por ahí con que... Bueno, no en lo inmediato, ¿no? Nadie te podría decir que sí. No, ni en lo inmediato ni en lo mediato, porque hoy en día, a ver, con la producción industrial y en el sector de servicios, la sustitución de la mano de obra humana por mecanismos robotizados, no es de ninguna manera una situación excepcional en la Argentina, está pasando en todo el mundo. Entonces, en la Argentina tenemos problemas que agravan ese proceso y que le dan sus características particulares. Pero ¿qué se va a hacer con esta creciente masa de argentinos y argentinas que no pueden integrarse en un empleo en el mercado laboral formal? ¿Cuál es la alternativa? No se plantea. ¿Cómo se va a resolver el déficit habitacional de más de 1,5 millones de viviendas? No se plantea. ¿Cómo se va a resolver la distribución de la población en el territorio argentino para que dejemos de estar hacinados en las ciudades? No se plantea. Entonces, en un acuerdo de país, en un planteo de país, insisto, a mí me sonó un discurso motivacional, de esos que se dan los gerentes en las empresas, y que a veces se lo van creyendo, pero las medidas concretas, por eso nosotros decíamos en nuestra consigna, queremos saber de qué se trata, las van mandando por trascendidos periodísticos, digamos, no se han anunciado medidas concretas. En el diagnóstico hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo. Nosotros queremos... Sí, decíamos al comienzo del programa, un rosario de buenas intenciones. Sí, ¿quién puede no estar...? Mira, y cosas que, por ejemplo, por ahí desde una perspectiva más de las tradiciones populares, a veces hacemos una defensa boba de algunas cuestiones y yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que atender a la mañana y a la tarde.
Sí. Tenemos que ir cerrando, porque tenemos Dale. otra mesa. Juan, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Juan Grabois, en representación de los que están afuera, ¿no? De los excluidos. Un breve corte y cuando volvamos con tres analistas, esta nueva realidad política de Argentina.